Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. En el último concierto de Oscar Denis, la voz de Aslemberg sonó inesperadamente y dejó a todos en silencio. Lo que sucedió desató una ola de emociones que nadie esperaba ver esa noche. La velada prometía ser una noche de música y nostalgia para los fans de Oscar Denis. El artista, con su estilo único y su talento innegable, tenía planeado un repertorio cargado de emociones. Pero nada preparó al público para lo que ocurriría a mitad del concierto. Tras interpretar una de sus canciones más conocidas, las luces del escenario bajaron, y de pronto, a través de los altavoces, comenzó a sonar una voz femenina suave, melancólica y profundamente reconocible. Era la voz de Aslemberg. El público quedó mudo. Algunos se miraban entre sí, otros comenzaron a grabar, y muchos simplemente se quedaron quietos, intentando comprender lo que estaba pasando. No había ninguna imagen en pantalla, solo la voz de Asl, entonando una versión adaptada de una canción que ambos compartieron en un proyecto pasado. Fue un momento cargado de simbolismo, y la reacción de Oscar no se hizo esperar. El artista, visiblemente emocionado, permaneció de espaldas al público durante los primeros segundos. Luego se giró, con los ojos brillantes, y dijo, a veces, hay recuerdos que uno no puede silenciar, ni aunque lo intente. Esta noche, esa voz forma parte de esta historia también. Las redes sociales explotaron. Videos del momento fueron compartidos millones de veces. Algunos fans especulaban con una reconciliación, otros creían que era una despedida simbólica. Pero lo que nadie podía negar era la carga emocional que ese gesto trajo consigo. Cuando escuché su voz, sentí que el tiempo se había detenido, escribió una fan en Twitter. Fue como revivir todos esos momentos que ellos nos hicieron sentir en la pantalla. Según fuentes cercanas a la producción del concierto, el fragmento de la canción con la voz de Asl fue una decisión personal de Oscar. Quise rendir homenaje a una etapa muy importante de mi vida, tanto profesional como personal. No se trata de revivir el pasado, sino de reconocerlo con respeto y emoción, comentó el cantante en una entrevista posterior. Aslemberg, por su parte, no ha hecho declaraciones públicas sobre el suceso, pero se ha sabido que autorizó el uso de su grabación con antelación. Una fuente anónima cercana a la actriz reveló, ella sabía que Oscar planeaba incluir ese momento en el concierto. No fue una sorpresa para ella, pero tampoco quiso intervenir más allá. Fue su manera de decir, está bien, también fue parte de mi historia, punto. Este gesto ha reabierto conversaciones entre los seguidores sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. Aunque nunca se han dado detalles públicos, la química entre Oscar y Asl siempre fue evidente, tanto dentro como fuera de la pantalla. A veces no hace falta explicar todo. Hay silencios que dicen más que 1000 palabras, dijo otro fan en redes. Y esa fue precisamente la sensación que quedó flotando en el aire aquella noche, un silencio profundo, lleno de recuerdos, emociones contenidas y preguntas sin respuesta. Cuando la canción terminó, Oscar se tomó unos segundos para recuperar la compostura. Luego, sin previo aviso, comenzó a cantar a capela, una canción que según muchos, había sido escrita para Asl años atrás. Su voz temblaba ligeramente,
no por falta de técnica, sino por la evidente carga emocional que lo envolvía. El público lo acompañó en silencio, algunos con lágrimas, otros con una mezcla de asombro y ternura. Fue un instante que trascendió la música. Era como si todos estuvieran siendo testigos de un capítulo aún no cerrado en la vida de ambos artistas. Al final de la canción, Oscar miró al cielo y murmuró, «Gracias por permitirme recordarte así». Tras el concierto, los medios comenzaron una verdadera cacería por respuestas. ¿Había algún mensaje oculto? ¿Estaban en contacto? ¿Era solo una señal artística o un puente hacia una posible reconciliación? En una entrevista televisiva posterior, cuando le preguntaron directamente si Asla había escuchado la grabación antes del concierto, Oscar respondió con una sonrisa enigmática, «Ella sabía, y eso es suficiente para mí». Lo más llamativo llegó unos días después, cuando Asl fue vista saliendo de un estudio de grabación en Estambul. Aunque no hizo declaraciones, su actitud era serena y pensativa. Varios periodistas intentaron preguntarle si planeaba responder al gesto de Oscar, a lo que ella solo dijo, «Hay canciones que uno guarda en el corazón, no en un disco». Las redes no tardaron en reaccionar. El hashtag #La voz de Asl se mantuvo en tendencia durante más de 48 horas, con miles de mensajes analizando cada palabra, cada gesto, cada nota del concierto. Algunos fanáticos incluso editaron el video del momento, agregando escenas de la antigua serie que ambos protagonizaron, generando una ola de nostalgia colectiva que traspasó generaciones. Una de las publicaciones más virales fue la de un compositor que trabajó con ambos en el pasado. A veces una nota puede ser más sincera que una carta. Lo que escuchamos esa noche fue una carta abierta sin palabras, un adiós disfrazado de canción, o tal vez una invitación a no olvidar. Lo que queda claro es que ese concierto no fue solo un espectáculo musical. Fue una catarsis, una confesión pública, un homenaje silencioso a una historia que, aunque ya no se viva, aún se recuerda. Y en medio del ruido, de los focos, de las especulaciones, quedó la música. Una canción que unió dos voces, dos almas, en un escenario donde el pasado encontró su eco más emotivo. Y como dijo Oscar al final del concierto, con la mirada perdida entre luces y sombras, no todas las historias necesitan un final feliz, algunas solo necesitan ser recordadas con amor. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Fue un gesto de amor, de nostalgia o simplemente un acto artístico cargado de simbolismo? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de las historias que nos hacen vibrar el corazón.